Hola, buenas tardes. Bueno, pues estamos ya en la semana 3, inteligencias múltiples. Ha sido un avance pues complejo, ya viendo metodología educativa y un tanto el espacio habitual del docente. Esto no es menos importante, por supuesto es un elemento bastante relevante para lo que vamos a estudiar. Y bueno, iniciamos ahora. Vamos a dejarlo como tal, es una inquietud que queremos plantearles, en donde de principio tendríamos la consideración del método de pensamiento. Por supuesto, al hablar de método de pensamiento estamos hablando como el proceso del razonamiento, de la agrupación, de la desagrupación, de los etapas, de las formas en las que uno va codificando todos estos hechos que nos rodean en nuestro medio ambiente, sumados a este respecto hacia un método de aprendizaje que va siendo un tanto más particular. Algunas cosas memorizadas, algunas otras simplemente ubicadas con cierta reciprocidad, unas un tanto más colaborativas, pero que nos permiten aprensar un hecho, que da como resultado una metodología educativa, ese planteamiento que estamos compartiendo. Pero entonces también se les plantea o se les ubica tipos de pensamiento como es el racional. Estas son como las características que vamos a ver en cada uno de ellos, que si no son todos, ponemos como algunos más relevantes y ubicamos el racional, el imaginativo, el creador, el intuitivo y concreto, el abstracto y por último un reproductivo y productivo. En el caso de métodos de aprendizaje, pues estuvimos viendo el memorístico, estuvimos viendo el colaborativo, el estratégico, el recíproco y el significativo. Esto si lo combinamos con tiempos, con alguna actividad, con dinámicas, con nuestra comunicación, con apoyos, estamos hablando que también se sumaría, pues es un ir insertando cada etapa con una más que trae su grado de complejidad y que requiere una perfecta combinación, que requiere una toma del elemento pensamiento y el elemento aprendizaje. Esto es ya un carácter más de asociación, pero que va a puntualizar una proyección, una expansión o un emprendimiento. Y entonces hablamos de las metodologías educativas que hasta hoy hemos caracterizado: a la tradicional, a la conductual, a la cognitiva y por último a la constructivista. Con ello es en realidad lo que tenemos en un espacio habitual. Al respecto vemos un análisis donde ubicamos las características desde la actividad globalizada del sistema cognitivo, donde vemos características que involucran a la memoria, la atención, la comprensión, experiencias, subjetividades y por último sentimientos, entre algunas otras cuestiones. Esto por supuesto va a ser una interconexión cerebral en donde vamos con ello a buscar o a identificar la forma en la que se codifica o en la que se acomoda dentro de nuestro hemisferio. Y ya hablamos de razonamientos, el cual puede ser desde el ámbito deductivo o el aspecto inductivo, los cuales nos van a servir para poder dar una resolución al problema. ¿Cómo estamos analizando, comprendiendo, conociendo y enlazando este hecho? De alguna manera nosotros estamos provocando ello. Continuamos entonces con un planteamiento que se nos hizo interesante por el desacomodo en el que quisimos plantearlo, y aquí estamos dejando una operación, más bien dos. Esto es considerar el método de pensamiento más el método de aprendizaje. Esto es decir, tenemos que sumarlo y aparte con ello dividirlo, si es multiplicarlo, si es restarlo, si es exponencial, etcétera. Ya cada uno de nosotros lo va decidiendo. El planteamiento está ahí, no es una cuestión congelada. Y entonces nosotros planteamos que esto se divide entre inteligencias múltiples y nos daría unas metodologías educativas. Es una cuestión en donde tenemos que ubicar qué es lo que empezamos a sumar y cómo esto lo vamos a ir repartiendo adecuadamente con las características de cada uno de nuestros temas y subtemas en razón a la asignatura o al área de conocimiento en el que estamos nosotros participando en todo su plan o toda su currícula del estudiante.
¿no? Él se somete realmente a varios métodos, a varios procedimientos, en donde a lo mejor tú me vas a decir, bueno, yo voy a trabajar más el pensamiento crítico porque la otra materia va a analizar más el pensamiento análogo. La idea es que dentro de nuestras actividades podamos hacer un manejo más combinado, ¿sí? Que nosotros también con nuestra asignatura podamos usar la analogía, la creatividad, la cuestión recíproca y la característica de pensamientos que fortalezcan con nuestra asignatura todos ellos, que por supuesto es el planteamiento que se tiene. Va a haber una mejora en los tipos de aprendizaje, por supuesto, y ese como que una cuestión sustantiva, va a haber un manejo muy diverso de las diferentes inteligencias múltiples que el estudiante va a requerir o que va a desarrollar o a fortalecer, porque no estamos diciendo que no las tenga. Howard Gardner nos dice que estas son presenciales, que estas las tenemos y que bueno, hay toda un planteamiento, análisis que se está haciendo al respecto de cómo contamos con ellas, cómo las usamos, dónde las usamos y qué tanto realmente son nuestra competencia en ámbitos de otra persona que tiene más o menos desarrolladas las inteligencias. Continuemos. De ello hacemos un marco interesante, la cuestión de los modelos. Un modelo donde planteamos simplemente una cercanía a una realidad compleja, aceptable, no aceptable. Tú lo verás, tú lo estarás estructurando, manejando incluso con una posibilidad de el último resultado, que es muchos dieces o muchos aprobados o algunos ya algunas disertaciones, etcétera. Y bueno, nuestro planteamiento habla de tener un método de pensamiento mayor al método de aprendizaje. Con ello hacemos uso de un mayor pensar, pero no un grado adecuado del aprendizaje. A lo mejor estamos aburriendo al estudiante, ¿no? Estamos no asombrándolo, o es un estudiante difícil que con muchas complicaciones abre su mente o está pasando por etapas difíciles y aparte le agregamos una inadecuada combinación de los elementos que existen en nuestra intención de comunicar un hecho o un área de conocimiento o un espacio de mayor competencia para ellos. Aquí decimos que entonces tendríamos con ello un menor manejo de inteligencias múltiples, lo que nos va a dar una diferencia o una no eficienticidad en lo conocido como metodologías educativas, hablando de las que nosotros ubiquemos, ¿no? Que ya también planteábamos que pueden ser una constructivista amarrando procesos muy mínimos de memorización, ¿no? Porque requerimos análisis y entonces tomamos todas las etapas de este pensar y de este aprender en el aspecto del fortalecimiento otra vez de nuestra área de conocimiento. Con ello estamos fortaleciendo este análisis, dándote a ti un ciclo, una curva cíclica, en donde desde el inicio de la curva estamos pretendiendo que ubiquemos, que nosotros estamos todo el tiempo combinando pensamientos, aprendizajes e inteligencias, hasta llegar a la línea azul, donde estamos logrando que el grupo se consolide, que el grupo realmente se vaya con todas estas habilidades y capacidades restablecidas o fortalecidas. Y que por supuesto sabemos que si no la siguen practicando, bueno, pues van de picada y otra vez los recibe el profesor del siguiente semestre y van a estar en la línea verde porque no van a tener ninguno de ellos, ¿no? Y entonces esto pretendemos que es cíclico. Hay cosas que las tienes que las empiezas a hacer y te resultan incluso sorprendentes para ti porque dices, ni yo sabía que era tan bueno para tal cosa, ¿no? Pero las dejas de hacer y de nuevo cuando te piden que las vuelvas a hacer, tu respuesta siempre va a ser, ya tiene mucho que no sumo, ya tiene mucho que no hago un binomio cuadrado perfecto, a ver si me acuerdo. Tu sorpresa es que sí te acuerdas y que empiezas a dar una facilitación y empiezas incluso a descubrir que no era tan difícil o que se te hizo difícil en algún momento y hoy deja de serlo, por madurez, por experiencias, por contextos, etc.
De manera que entonces tenemos que hacer que nuestro cerebro esté en encuentros, ¿no? De deducción, de inducción, de abstracción, de desagrupamiento y de agrupamiento, y cambiar el panorama de cómo presentemos un hecho, ¿no? Particularidad en ello. Por último, hablamos de lo que queremos buscar con una metodología que es la eficiencia y la eficacia, basado por supuesto en las inteligencias múltiples, y planteamos elementos o variables como es el pensar, el aprender y la inteligencia, dejándote aquí 3 histogramas con diferentes medidas o registros. En el caso del aprender, digamos, en el primero tenemos mucho pensar, medianamente un aprendizaje, y alto, un poquito más arriba, pero no suficiente, las inteligencias. Si es el idóneo o no es el idóneo, habrá que preguntarnos realmente la asignatura, la actitud del profesor, las dinámicas usadas, las disposiciones de los estudiantes, etcétera, etcétera. En el otro cuadrante tenemos pues muy bajo, en este caso el pensamiento, muy alto el aprendizaje y ligeramente trabajada las inteligencias. Tercer cuadrante de histogramas tenemos las inteligencias no llegando a niveles, vamos, de un nivel 5, tenemos un 3.5 y tenemos un 1.8, ¿no? En el aspecto del aprendizaje, y ahí tendríamos un enlace como de 3 grados o 3 puntos para la inteligencia. Otra vez el idóneo, no el idóneo, habría que ver cuáles son, el cómo recibí y el cómo se van. A lo mejor así lo recibiste y así lo vas a entregar, ¿no? También eso puede pasar. Y en el último, aparentemente tenemos una situación también de 4.5 de pensar, tenemos un 2.8 de aprender y tenemos un 4 de inteligencias. En parámetros se trabajó mucho pensamiento, aprendizaje no mucho, inteligencias a lo mejor pues se fue muy empate o alguno un poquito menor al pensamiento. ¿Qué es o cuál de todos ellos? Pues sería parte de lo que nos empezaría a inquietar con respecto a esto que estamos estudiando como inteligencias múltiples. Esta sería la última diapositiva con la que pretendemos realmente que rompamos el simplemente volver a leer a Howard Gardner, identificar las inteligencias. Partiendo de ello, partiendo de que ya no es una novedad, entonces desagrupémoslas y pongámoslas en diferentes escenarios. Creemos fórmulas para buscar nosotros la mejor metodología en base a nuestra planeación, porque sí puede ser posible que logremos que todos los estudiantes usen sus inteligencias, manejar todos los tipos de pensamiento y jugar o hacer en el altibaja todos los tipos de aprendizaje. En fin, esto estamos precisamente en la mejor intención de que se vuelva una fortaleza para nosotros los docentes. Continuamos. Gracias.